hermanos, pues vamos a continuar con esta serie de estudio que estamos haciendo de la vida de José. Estuvimos estudiando, para ponernos en contexto, ¿te acuerdas que estudiamos la vida de Abraham, la vida de Isaac, luego la vida de Jacob? Y vimos que Dios le cambió el nombre a Jacob por el nombre de Israel, ¿verdad? Luego Israel tuvo 12 hijos, ¿verdad? Que son las 12 tribus de Israel, y uno de los más chicos era José. José era hijo de una mujer que se llamaba Raquel. Y Raquel era una mujer muy especial para Jacob, la amaba más que a su otra esposa Lea, la amaba más que a sus concubinas, y pues tenía también un amor especial por José. Era el consentido de su papá, y esto causó que hubiera envidia en la familia. Los hermanos de José quisieron matarlo, lo vendieron como esclavo a Egipto, y finalmente vimos que José siempre se mantuvo fiel a Dios. Cuando estaba en casa de su papá, vimos que él se mantenía fiel aunque sus hermanos estaban en su contra. Cuando lo vendieron a Egipto, él se mantenía fiel a Dios y era diligente aún siendo esclavo en Egipto. Injustamente lo metieron a la cárcel por una falsa acusación, y aún en la cárcel él se mantuvo fiel a Jehová, era diligente en su trabajo en la cárcel. Y vimos la semana pasada que pues Dios lo pone como el segundo al mando de Egipto, lo pone en una posición de autoridad muy grande, y en esa posición de autoridad, pues ¿qué creen que hizo José? Se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo temeroso de Dios, fue justo aún en ese gobierno. Y bueno, hoy vamos a ver cómo regresa a Egipto la familia de José. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver primero cómo José gobierna con rectitud cuando ya está en esa posición de autoridad. Luego vamos a ver cuando José prueba a sus hermanos una vez que vienen de regreso, y vamos a terminar con la reconciliación de la familia. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vámonos a Génesis 41. Algo que también vamos a estar analizando en este estudio del día de hoy es recordar que José es un tipo de Cristo, o es un cuadro de Cristo. Los cuadros son ilustraciones o representaciones que aparecen en la Biblia. En este caso, pues a través de la vida de José, se nos presentan características muy similares a las de Jesucristo, y entonces la vida de José funciona como una ilustración de Jesús para la nación de Israel. Entonces vamos a ver cuáles eran algunas de estas similitudes que no son coincidencias, porque Dios no hace coincidencias, Él todo lo hace por una razón, y vamos a ver este cuadro de Cristo en la vida de José. Entonces vámonos a Génesis 41, Génesis capítulo 41, y vamos a recordar donde nos quedamos en el capítulo 41, versículo 46. Vamos a ver desde el 45. Génesis 41, 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Vamos a ver una historia muy interesante hoy. Es como una telenovela de todos los cambios y todos los dramas que suceden, pero está muy interesante. Entonces, le cambian el nombre a José, le ponen Safnat Panea, y le dan por mujer, por esposa, a Asenat, que era una mujer gentil. 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. ¿Te acuerdas del sueño? Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia, y luego iban a venir 7 años de hambre. Pues empiezan los años de abundancia, y José se mantuvo fiel al plan y empieza a acumular el grano. Versículo 48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad de almacenamiento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre.
Manasés significa el que hace olvidar. Vemos que José pues guardaba en su corazón la angustia de lo que le había pasado con sus hermanos. ¿Qué habían hecho sus hermanos? Primero lo quisieron matar, luego seguramente quizás lo golpearon y luego lo vendieron como esclavo a Egipto. Entonces él guardaba esta angustia, la Biblia nos dice que no nos muestra algún pecado que haya cometido José, pero sí nos muestra la angustia que hubo en su corazón por causa de sus hermanos. Y ahora dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Como que está cerrando ese capítulo, dice el 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y Efraín significa fructificar. Entonces, él le da gloria a Dios, dice, Señor, me estás haciendo olvidar la angustia en mi juventud y me estás fructificando aquí donde me trajiste. Entonces le da la gloria a Dios por lo que está pasando. Vamos a seguir, versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, y como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. ¿Te acuerdas dónde vivía Jacob y todos los hijos de Jacob? En Canaán, era otro país. ¿Tú crees que el hambre alcanzó también a Canaán, a la tierra prometida? Este pasaje nos dice que sí. En todos los países empezó a haber hambre. Dice, mas en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, pues id a José y haced lo que él os dijere. ¿Te acuerdas que lo puso por administrador? Vayan con él les va a administrar el pan. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra, o sea, incluso de Canaán, venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Quién provocó el hambre en la tierra? Dios. Dios era el que estaba causando esa hambruna. ¿Qué es lo que estaba forzando Dios a hacer a los hijos de Jacob? Los estaba forzando a regresar a donde vivía José, porque ¿quién fue el que le dio la sabiduría a José para tener los sueños, para que guardara el grano y saber que iba a venir hambre? Fue Dios. Entonces Dios está organizándolo todo, Él está en control y está buscando que los hermanos de José vuelvan a Egipto. Todo es parte de este plan de Dios. Dice, toda la tierra venía en Egipto para comprar de José. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Mira algo interesante. Vamos a regresar al versículo 45. Vamos a ver unos cuadros, un tipo de Cristo en José muy interesante. Mira. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y Faraón le cambia el nombre a José. Ahora, ¿por qué le cambia el nombre a José? Bueno, los egipcios, por lo que podemos leer un poco más adelante, para ellos era una abominación incluso comer con los hebreos. O sea, los egipcios y los hebreos estaban separados. Entonces, quizás, y esto es una suposición, pero quizás para que fuera más fácil que José tuviera una posición de tanta autoridad como hebrea, pues vemos que quizás adquiere un poco de esta cultura egipcia. Entonces le pone un nombre egipcio. Los egipcios, por ejemplo, se rasuraban todo el pelo porque para ellos el pelo era como impureza, entonces se rasuraban todo el cuerpo y se maquillaban, se cambiaban de ropa. Entonces él se empieza a vestir y empieza a hablar egipcio y es puesto en una posición como un gobernador de Egipto. Ahora, hay otra razón. Pon una separación acá y acompáñame a Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Una pregunta, ¿dónde estaba José antes de presentarse delante de Faraón? En la cárcel. Estuvo injustamente puesto en la cárcel, era como que estaba muerto por causa de lo que lo habían acusado injustamente, pues estuvo puesto en el lugar más bajo, ¿verdad? En la cárcel. Y luego, después de unos años, ¿dónde fue puesto José?
delante del faraón, fue puesto en una posición de exaltación suma. Pasó de estar en un lugar muy bajo, en la cárcel, al punto de máxima exaltación donde todos doblaron la rodilla delante de él, ¿te acuerdas? ¿Qué nos recuerda esto? ¿Será que hubo un gran cambio de posición también en Cristo en su resurrección? Después de la muerte, fue puesto hasta lo sumo, hasta lo más alto. Es un cuadro. Ahora, los cuadros, los tipos de personas en la Biblia no son perfectos. O sea, no es decir que la vida de José el soñador es un ejemplo perfecto de Jesús, pero hay similitudes muy interesantes. Le cambian el nombre. Mira, vamos a ver Filipenses 2:9. Hablando de Jesús, Filipenses 2:9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hablando de la exaltación de Jesús, es puesto hasta lo más alto y le da un nombre que es sobre todo nombre. El cambio del nombre a José muestra este cambio de posición. Es una similitud de la posición en la que Jesús fue puesto después de haber muerto y después de su resurrección, exaltado hasta lo más alto. Entonces tiene un nuevo nombre. Algo más interesante, vamos a ver Lucas 3:23. Lucas 3:23. A ver quién puso atención. Esto que acabamos de leer en Génesis, ¿cuántos años tenía José cuando se presentó delante de Faraón? 30, así pusieron atención todos. 30 años tenía José cuando se presentó delante de Faraón. Ahora nos dice la Biblia que cuando salió de la tierra de sus padres tenía 17 años, entonces ya pues había pasado ciertos años. 30 años. ¿Qué más sucedió a los 30 años? ¿Quién más tuvo 30 años? En el comienzo de algo importante, ¿verdad? Exactamente, vamos a ver Lucas 3:23. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. A los 30 años, Jesús empieza su ministerio de 3 años, a los 33 años Él es crucificado. Bueno, pues es una coincidencia, ¿verdad? Pero Dios en toda su omnipotencia, ¿por qué puso a José a los 30 años delante del faraón? ¿No pudo ser a los 35, a los 40, a los 25? ¿Por qué a los 30? Porque nos está pintando una ilustración, es un comparativo. A los 30 años es cuando es exaltado José y empieza a gobernar sobre Egipto, y a los 30 años es cuando Jesús empieza su ministerio. Son algunas similitudes, como te digo, no es una similitud perfecta, pero no hay coincidencias con Dios, todo lo hace por un propósito. Mira, vamos a ver qué más. A ver quién puso atención. ¿Cómo se llamaba la esposa de José? Asenat, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 5:27. Efesios 5:27. ¿No te pareció extraño que se haya casado con una gentil? ¿Por qué había antes tanto énfasis en que Isaac y Jacob buscaran a una esposa de la tierra prometida, de la parentela de Jacob, pero ahora José, el más fiel, el más piadoso, el más temeroso de Dios, se casa con una gentil? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué significa gentil? Pues que no es judía. Asenat no era judía, era una novia gentil. Pues no es coincidencia. Mira, Efesios 5:27. Vamos a ver 26 y 27. Bueno, desde el 25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Será que nosotros como iglesia somos gentiles o judíos? Somos gentiles, no somos judíos. Y Jesús tiene una esposa gentil. La esposa de José era gentil, era egipcia. Es un cuadro, es una similitud. Otra vez no es un ejemplo perfecto, pero es interesante que Dios haya permitido que tengamos estos ejemplos. Son cuadros que nos hablan acerca de un ejemplo de Cristo en la vida de José. Entonces, muy interesante. Pero bueno, vamos a regresar a nuestra novela. Vámonos a Génesis.
Aunque bueno, es una novela de la vida real, ¿verdad? Pero lo digo así por el drama que vamos a ver a continuación. Pero vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en que se habían quedado sin comida. Dios trajo una hambruna sobre toda la tierra. José se mantuvo como un gobernador fiel, gobernó con rectitud, hizo lo que dijo que iba a hacer, no como los políticos que prometen y no cumplen. José cumplió y llenó los graneros, y cuando llegó el hambre estaba preparado para enfrentar la hambruna. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, ¿verdad? Y José hizo lo que dijo que iba a hacer. Ahora, capítulo 42, versículo 1. Vamos a seguir nuestra historia. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sé que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. ¿Te acuerdas que la familia de Jacob, los israelitas en ese entonces, eran pobres? ¿Tenían necesidad? ¿O tenían muchísimos ganados y siervos? ¿Te acuerdas cómo Dios los había prosperado? Ellos tenían muchísimo dinero, pero empezó a haber tanta hambre en la tierra que empezó a alcanzarles a ellos también el hambre. Y aunque a lo mejor tenían mucho oro, pues no se podían comer el oro y sembraban y no salía nada. Entonces tenían el dinero quizás, pero no podían conseguir comida. Nadie podía vender comida porque nadie tenía. Entonces, orillados a que no hay nada, dice Jacob: pues vamos a Egipto. Escuché que en Egipto hay comida, pues vamos a regresar, vamos a ir a comprar. Les dice Jacob: es peligroso, así que los 10 váyanse, no, pero yo me voy a quedar con Benjamín, no le vaya a pasar un desastre. Digo, si les pasa un desastre a ustedes, pues ni modo, pero pues que a Benjamín no le pase nada. ¿Quién era Benjamín? Otra vez, ¿te acuerdas quién era la mamá de Raquel? La mamá de José el soñador. Raquel, ya les dije la pista, ¿verdad? ¿Quién era la mamá de Benjamín? Raquel. Después de que Raquel da a luz a Benjamín, Raquel muere. Ella muere dando a luz a Benjamín. Entonces, acuérdate que Jacob amaba mucho a Raquel. Y cuando muere ella, Benjamín, como se había muerto José, él pensaba que José había muerto, lo último que le quedaba para recordar a Raquel, a Jacob, era Benjamín. Entonces, si Jacob mostraba una preferencia grande por José el soñador, aparentemente por lo que vemos, hizo exactamente lo mismo por Benjamín. Y manda a los otros 10 hermanos: y vayan ustedes, si se mueren, mira, pues ojalá que no, pero si se mueren, yo me quedo con Benjamín. Y él no lo suelta, y lo agarra, y dice: este es mío. Y es aprensivo con Benjamín, como lo fue con José. Entonces, viene el hambre, pero no deja ir a Benjamín, y van los demás a buscar comida. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Y José era el señor de toda la tierra, y quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Te acuerdas del sueño? Las espigas se iban a inclinar ante la espiga de José, ¿verdad? Y todas las estrellas y el sol y la luna se inclinaban ante José. Aunque aquí no están completos, aquí les falta un hijo, ¿verdad? Que no estaba Benjamín, pero bueno, vemos que se va cumpliendo parte de esta profecía. 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Ahora imagínate cómo estaba José, como te dije, todo rapado completamente, maquillado, vestido como egipcio, hablando en egipcio, sobre su carro con un ejército de egipcios alrededor, con todo su poder y su autoridad, con el anillo del faraón. Y sus hermanos: venimos a comprar. No lo reconocieron. Era una posición muy distinta a la última vez que lo habían visto. 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Se acordó: ellos se van a inclinar ante mí. Y dijo: Dios está cumpliendo.
lo que me había revelado. Por verlo descubierto del país, dice, espías sois. Por verlo descubierto del país habéis venido. Ahora imagínate, como te dije, el ejército egipcio alrededor, todos con sus espadas, y él que es el que tiene todo el poder. Ustedes son espías. Híjoles, pues ¿qué le dices? ¿Qué le dices a José? ¿Qué le dices al militar egipcio que te está diciendo eso? Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. ¿Te imaginas a José? Ajá, ok. Hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. ¿Qué fue lo último que supo José de sus hermanos? Que lo habían vendido, que lo habían golpeado, que lo querían matar. Y fue lo último que supo. Entonces al verlos otra vez los reconoce, pero él desconfía y dice, ¿y si me quieren matar todavía? Y él piensa, yo tengo un hermano menor, y si le hicieron lo mismo que me hicieron a mí a él, y si lo mataron también a él, y entonces los va a probar. Va a ver si todavía ellos quieren atacarlos y quieren matarlos y mataron a su hermanito. Él desconfía de ellos y los va a poner a prueba. Entonces les dice, son espías. Versículo 12. No, para verlos descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. 12 hermanos. ¿Cuántos dijeron que eran? Ellos sabían que José no estaba muerto, ¿ya viste? Somos 12. Cuentan a José dentro de sus hermanos. Somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro, pues no parece. ¿Quién sabe qué le pasó al otro, verdad? Pero el menor está con nuestro padre. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados, les pone una prueba. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Les pone 2 pruebas. La primera prueba es una prueba de hermandad. José quiere saber si Benjamín está vivo. Quiere saber si como hermanos ellos van a seguirse atacando o van a preocuparse el uno por el otro. Entonces les hace una prueba de hermandad. ¿Benjamín es el hermano de ustedes o lo van a matar como me quisieron matar a mí? Luego vamos a ver que les hace después una segunda prueba, que es una prueba de fidelidad. ¿Qué van a hacer cuando tengan la oportunidad de deshacerse de Benjamín? Pero ahí lo vamos a ver más adelante. Pero primero les hace la prueba de hermandad. ¿Van a mataron a Benjamín o lo están tratando como un hermano más? Entonces les dice, no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga vuestro hermano. Y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Ándenle ustedes que me trajeron a Egipto como esclavos, y los encerró por 3 días en la cárcel a sus hermanos. Ahora mira lo que viene a continuación, nos muestra el corazón que había en sus hermanos. ¿Qué es lo que dijeron sus hermanos? Versículo 18. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Es interesante porque acuérdate que José les está hablando en egipcio, está vestido como egipcio, tiene pues todo lo de los egipcios, pero ¿cómo está escrito Dios? Con D mayúscula. O sea, les está diciendo, yo temo a Jehová. Ese faraón egipcio les está diciendo, yo temo a Jehová. Yo creo en su Dios y le temo a él. Eso sí no lo ocultó José. Si sois hombres honrados, era la prueba, quede preso en la casa en casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y si no, moriréis. Y ellos lo hicieron así. Entonces, solo uno se iba a quedar en la cárcel, mientras los otros 9 iban a buscar al otro hermano menor para traerlo de regreso. 21. Entonces decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Estaban arrepentidos? Vamos a ver, ¿qué es el arrepentimiento?
El arrepentimiento es que cuando estás haciendo algo equivocado, dejas de hacerlo equivocado y empiezas a hacer lo correcto. No es sentirte mal. Sentirte mal no es estar arrepentido. El arrepentimiento es dejar de pecar. Y ellos decían, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Fíjate lo que dice, pues vimos la angustia de su alma cuando ¿qué? Nos rogaba. Y nos da un poco más de luz de lo que pasó en la cisterna. Nos dice que José les estaba rogando, hermanos, por favor, no me maten, hermanos. No me vendan, por favor. Y imagínate con todo su llanto y sus lágrimas y gritándoles, hermanos. ¿Y qué dice? No le escuchamos. No tuvieron misericordia. No le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y sí, les estaba pasando esa angustia como consecuencia. Ahora José pues, los estaba pasando por la prueba, pero por lo que habían hecho. Entonces Rubén les respondió diciendo, no les hablé yo y les dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, es culpa de ustedes, yo no tuve nada que ver en esto. Y aquí también se nos demanda su sangre. Cuadro de Cristo. ¿Quién entregó a Jesucristo para ser crucificado? Los judíos, ¿verdad? Los hermanos de José son un cuadro de la nación de Israel y la sangre de José era demandada de ellos. ¿Qué dijeron los judíos cuando entregaron a Cristo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es un cuadro, es una comparación. A ellos les es demandada la sangre de José. 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Esto nos enseña que todo el tiempo José estaba hablando en egipcio. Él no estaba hablando en hebreo. Y entonces ellos estaban hablando en hebreo, decían, total, no nos entiende, pero José estaba escuchando todo lo que ellos decían. Escucha la confesión, escucha su lamento, escucha su arrepentimiento. Y al escuchar esto se apartó José de ellos y lloró. Imagínate las emociones. Ver a sus hermanos, después de tanto tiempo, recordar todo lo pasado, ya hasta su hijo le había puesto Manasés, de que ya se me había olvidado todo, pero ahora vuelve a revivir todo. Y se da cuenta de que ellos pues ya reconocen lo que hicieron, no lo están ocultando y reconocen que es un pecado. Entonces esto le conmueve y llora. Vamos a seguir leyendo. Ok, versículo 23. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y les devolviesen el dinero de cada uno de ellos. Ellos habían ido a comprar, pero José les manda que les den todo el grano y que les devuelvan el dinero, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón porque decían, oye, ¿le robamos a Egipto? O sea, ¿no les dimos el dinero o van a venir tras de nosotros? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Por qué está el dinero aquí? Y pues siguieron adelante, ya no regresaron a Egipto. Y venidos a Jacob su padre en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido en la tierra. Entonces otra vez vuelven a contar toda la historia, ahorita pues no vamos a repetir toda la historia. Le cuentan todo a Jacob y le dicen, Jacob, papá, padre, por cierto, si queremos volver a comprar comida de ellos, tenemos que regresar con Benjamín. Ahí el que está encargado, el mero mero, nos dijo que si no regresamos con nuestro hermano menor, no nos van a dar comida, no nos van a poder volver a vender nada. Entonces ahora tenía una encrucijada, Jacob tenía que decidir, o dejo que vaya Benjamín o nos morimos de hambre. Era una prueba. Dios lo estaba poniendo a prueba.
Vamos a ver qué decide hacer Jacob. Vamos a saltarnos hasta el versículo 38. 38. Versículo 38. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y solo él ha quedado. Prefiero que se mueran todos de hambre. Es lo que dice Jacob. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y agarra a Benjamín. No se van a llevar a Benjamín. Prefiero que nos quedemos sin grano, prefiero que todos se mueran de hambre, no voy a dejar ir a Benjamín. Y lo agarró. A veces nosotros así somos. Hay algo que somos teniendo de forma muy aprensiva, que Dios te está pidiendo, entrégame. Y que lo agarramos. Y no, porque ¿qué voy a hacer si pierdo esto? ¿Qué puede ser esto que no le hemos entregado al Señor? Porque aquí, fíjate lo que dice este pasaje. En todo este versículo 38, ¿ves que Jacob menciona a Dios? Oigan, hijos, vamos a orar, vamos a pedir que pues permite el Señor que haya lluvia otra vez, vamos a pedir que cambie el corazón del siervo egipcio para que no vaya Benjamín. No habla de Dios en ningún momento, hace su propio plan. Y no pasa la prueba. Hace su propio plan, se niega a dejarlos regresar con Benjamín en su angustia de proteger a Benjamín con sus propias fuerzas en vez de confiar en Jehová. ¿Qué estamos nosotros tomando en nuestras propias manos? ¿Hay algún pecado que Dios te haya mostrado que le tienes que entregar y que tú dices, no, es que esto es lo que me hace vivir? No lo voy a dejar ir. ¿Hay alguna relación sentimental a la que te estás aferrando que Dios te dice, entrégamelo? Y tú dices, no, es que esto es mío. ¿Qué estamos agarrando nosotros que Dios te está pidiendo, entrégame, y tú no se lo quieres entregar por miedo? ¿Y qué tal si lo pierdo? ¿Y qué tal si me quedo sin nada? A lo mejor puede ser incluso el dinero, nuestro propio dinero, no lo estamos usando bien y decimos, Señor, es que yo no te lo puedo confiar nada porque me voy a quedar sin nada yo. ¿Qué estamos nosotros tomando de forma aprensiva, haciendo nuestro propio plan? Porque Jacob no dejaba ir a Benjamín. ¿Quién lo puso en esa posición? Dios. Estaba probando a ver qué iba a hacer Jacob. Mira, vamos a seguir avanzando, vámonos hasta el capítulo 43, versículo 1. Entonces él está tratando de resolverlo en sus propias fuerzas. Mira, me voy a quedar apretando a Benjamín para que no se mueva de aquí y pues a ver cuánto nos dura el grano. Versículo 1. El hambre era grande en la tierra. Dios redujo el hambre, la hizo más grande. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, ay, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá, diciendo, oye papá, no sé si te acuerdas, pero si queremos regresar a comprar, tiene que venir Benjamín con nosotros. No podemos ir a comprar si Benjamín no viene con nosotros. Dice, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Recuerda, José lo que quería saber era si Benjamín estaba vivo. Se acabó el hambre, se acabó la comida, no estaba funcionando el plan de Jacob en sus propias manos, de querer cuidar a Benjamín. Cuando nosotros hacemos nuestro propio plan, yo lo puedo hacer funcionar, aunque esté pecando, yo lo puedo hacer funcionar. Yo sé cómo hacer que todo funcione bien, no te preocupes, yo lo tengo bajo control. El plan va a seguirse, no va a funcionar, no va a prosperar. Vamos a avanzar hasta el versículo 11. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo, y nos adelantaremos, nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, dice Judá. A mí me pedirás cuentas, si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos vuelto ya 2 veces. Papá, si ya nos hubieras dejado ir desde el principio, hubiéramos ido y venido 2 veces, pero Jacob estaba agarrando a Benjamín y no quería dejarlo ir. Y el problema se hacía más grande. Dios tuvo que agarrar la tripa de Jacob y apretarla hasta que dejara ir su aprehensión.
¿Queremos que Dios nos pruebe así? ¿Dios nos va a probar? Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es. Hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras, o sea que tenían cosas. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación, hace sabiamente, dice, mira, no se roben el dinero que les dieron, vamos a llevarlo, finalmente era para comprar alimentos, vamos a llevar otra ración de dinero para pagar los alimentos de ahora, y vamos a hacerlo justamente, vamos a hacerlo de forma recta. Quizás fue equivocación. 13. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Aquí viene lo más importante, versículo 14. ¿Qué dice Jacob? Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano, que no me acuerdo cómo se llama el otro que tienen allá, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Pero dice que lo deja ir. Dice, Señor, ahora está en tus manos. Gracias, hermano. Ahora está en tus manos, Señor. Si me los quieres quitar a los hijos, que sea así, Padre. Pero ahora sí los encomienda en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino y serás prosperado. Deleítate en Jehová con todo tu corazón y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él quería el bienestar de Benjamín. Era lo que quería, no era algo malo, pero en vez de confiar en que Dios era quien lo iba a proteger, él quería protegerlo en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría. Tenía que dejar ir. Señor, haz tu voluntad. Y podemos agarrar a nuestros hijos y no, es que no puedo dejar que cometa un error porque, híjoles, y luego le va a pasar algo y yo tengo que irlo deteniendo a todos lados. Hay que enseñarles, hay que instruirlos, pero hay que también dejarlos en manos del Señor. Señor, sé tú también quien los guíe, sé tú quien los discipline, sé tú también quien les vaya hablando más de ti. Yo voy a hacer mi parte como padre, Jacob iba a hacer su parte, pero decía, Señor, es tuyo, haz tu plan, no mi plan. Finalmente, deja ir a Benjamín. Dios va a probar nuestra fe. ¿Cuál es la prueba? Vamos a hacer la diferencia brevemente entre tentación y prueba. Una tentación es cuando Satanás nos pone un tropiezo para caer en pecado. Satanás te va a tentar donde es tu debilidad para que hagas un pecado y te alejes de Dios. Esa es la tentación. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, el que nos tienta es Satanás. Ahora, la prueba viene de parte de Dios. Dios va a probar tu fe donde eres fuerte para que una vez que tu fe es probada, crezca, se purifique, se fortalezca como el fuego, nos dice la palabra. Es para que puedas después de la prueba conocer de una forma más cercana a Dios. Dios te va a poner una prueba de una manera en que tú tienes que practicar la palabra de Dios. Él te va a poner una prueba donde tú tienes que tomar la decisión de practicar lo que Dios ya te enseñó. A lo mejor en el trabajo va a haber una situación donde puede ser que te estén diciendo, mira, si haces esto te va a ir mejor, pero tú puedes tener la convicción de decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo me voy a mantener recto. Y puede ser que por mantenerte recto quizás empieces a sufrir algunas tribulaciones, pero después vas a ver a Dios proveyéndote, sustentándote, a lo mejor te cambia de trabajo, te pone en un mejor trabajo y tu fe va a crecer, se va a fortalecer. La prueba es cuando Dios va a poner alguna situación donde tienes que aplicar lo que ya conoces de Dios. Puede ser un problema económico, puede ser un problema de salud, puede ser un problema, como te digo, familiar, laboral, donde tú tienes que practicar lo que has conocido de Dios. ¿Pero es buena la prueba? Vamos a ver. Proverbios 17:3. Bueno, aquí una separación, ahorita vamos a regresar. Vamos a ver Proverbios 17:3. Porque entonces podríamos decir, ay Señor, pues no me pruebes, así estoy bien.
Pero vamos a ver. Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Él prueba lo que hay en tu corazón. Él va a probar lo que verdaderamente crees. Entonces, la prueba viene de parte de Dios y Él prueba nuestro corazón. Vamos a aplicar su palabra en un momento de dificultad. Vamos a ver en Salmos 26:2. Salmos 26:2, un poquito más atrás. Salmos 26:2. Vamos a ver desde el versículo 1. Salmos 26:1 y 2. Dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y tu corazón. Ahora, con toda honestidad, ¿tendríamos la confianza de hacerle esta oración a Dios? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. ¿Cómo hemos andado? ¿Cómo hemos caminado? He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ahora, Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Lo que se trata es que a través de la prueba nosotros podemos llegar a conocer a Dios de una forma más profunda, más íntima. No se trata de nuestra comodidad, se trata de que es para la gloria de Dios. Y a través de la prueba Dios recibe la gloria porque ves que Él es el que está en control absoluto. Y ves que Él es el que te sostuvo y te proveyó de una forma que tú no te imaginabas. Y ves que Él hizo una solución al problema cuando tú no veías otra solución. Y entonces le das la gloria a Él y tu fe crece y se fortalece. La prueba es para que conozcamos de una forma más cercana a Dios. Entonces, y esto te da más paz después porque sabes que Dios está en control. Es buena la prueba. Es bueno que Dios nos ponga a prueba porque esto nos limpia. ¿Puedes poner en la pantalla rápidamente Primera de Pedro 1:7? Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es para que tu fe crezca. ¿Dónde estaba la familia de Jacob? Primero Jacob vimos que estaba bien aprensivo con Benjamín, no lo quería dejar ir y vemos que Judá ya había cometido un acto inmoral. ¿Te acuerdas que lo vimos hace una semana? Los dos hijos de Judá habían muerto por causa de su inmoralidad. O sea, toda la familia, un desastre. ¿Y qué hace Dios? ¿Los destruyó o los quería restituir? Dios no quería que se destruyera la familia de Jacob, quería restaurarlos. Y a través de la prueba que hace, miren, ustedes ya lo intentaron, les dice Dios, mira lo que está haciendo Judá, mira lo que está haciendo Jacob, los voy a guiar yo. Y entonces a través de esta hambruna y de lo que hizo con José, empieza a juntar a toda la familia y una vez más Jacob le da la gloria a Dios. Y vamos a ver más adelante que Dios les provee de una forma que ellos nunca se hubieran imaginado, mucho más allá de la protección que hubiera imaginado ponerle Jacob a Benjamín. Con guardias armados de Egipto los mandan traer desde la tierra prometida y los traen de regreso. La guardia más grande que se hubiera podido imaginar Jacob no era comparado con lo que Dios tenía para ellos. Y conocen que Dios estaba en control. Y era para traer de vuelta a la familia de Jacob. Entonces la prueba es buena. Ahora vamos a regresar a nuestra historia, Génesis 44. Génesis 44. Nos quedamos entonces en que José les hizo la prueba de la hermandad. ¿Está vivo Benjamín? Vamos a ver cómo nos quedamos. Génesis, íbamos en Génesis 43, 16. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y desgüella una res y prepárale, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Él se emociona y viene Benjamín. No lo mataron, de verdad no lo mataron y vienen todos juntos.
e hizo como el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres, los hijos de Jacob, tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: ya ves, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos, y nosotros y a nuestros asnos, y ellos están pensando: les dije que el dinero se les olvidó, nos tratan como ladrones, es una trampa. 19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Señor, no fue nuestra intención, no queríamos llevarnos el dinero. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y les cuentan toda la historia de cómo habían encontrado ellos el dinero, dice el versículo 23, él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. José les dice: o sea, recibí el dinero, pero Dios se los regresó a través de José. O sea, él sí recibió el dinero de la compra, ellos sí lo entregaron, pero José se los mandó de vuelta. Con doble intención: por una manera quería bendecirlos y de otra manera pues quería asegurarse que iban a regresar a traer a Benjamín. Y lo hicieron. Ahora, aquí está viendo algo José. Regresaron con Benjamín vivo, trajeron el dinero de vuelta. Ellos estaban arrepentidos. Están pasando todas las pruebas. Y los está probando justos. Pero todavía tiene una duda. Dice: bueno, regresaron porque Simeón estaba en la cárcel, era uno de ustedes, pero ¿y qué tal que es Benjamín? ¿Hubieran regresado por Benjamín o lo iban a dejar ahí que se muriera en la cárcel como a mí, que me aventaron a la cárcel? Dice: vamos a hacer la prueba. ¿Qué tal si hubiera sido Benjamín el que iba a estar en la cárcel? ¿Qué hubieran hecho? Y viene la prueba de la fidelidad. ¿Qué van a hacer si es Benjamín? ¿Lo van a cuidar también o lo van a abandonar como lo hicieron conmigo? Porque él es hijo de Raquel y saben que es el consentido de papá. ¿Qué van a hacer? Génesis 44:1. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Entonces los mandó otra vez de regreso con el trigo, con todo. Salieron ya los 10 hermanos felices. Pero dijo José a su mayordomo: pon esta copa de plata en el costal del más chico, de Benjamín. Y luego ve tras ellos y diles: me robaron. Y mira, vamos a saltarnos ahí hasta el versículo versículo 8. He aquí el dinero que hallamos en las bocas de nuestros costales te lo devolvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de tu casa, de tu señor, plata ni oro? Aquel de tus siervos, y en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, y aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces ellos se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y entonces ellos todos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Interesante, todos rasgaron sus vestidos. Todos estaban conmocionados, todos estaban preocupados. ¿Por qué regresaron todos a la ciudad? ¿No había dicho el siervo que en el que se hallara la copa regresara a él y los demás podían ser libres? Sin embargo, ¿qué hicieron? Todos rasgaron sus vestidos y todos regresaron a la ciudad. Estaban siendo fieles. No iban a dejar a su hermanito. Y regresan todos a la ciudad. 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Ahora sí se cumple el sueño. Todos los hermanos reunidos se inclinan ante José. Toda la familia, ahora sí, todos los hermanos. Entonces le dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho?
¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Pues él en su papel de egipcio. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Fíjate cómo ellos cargan ese pesar de su pecado, de lo que habían hecho contra José. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Ah, pues qué fácil, todos van a ser esclavos. No, voy a ver qué hacen cuando Benjamín esté encerrado. 17. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros ir en paz a vuestro padre. Y entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Y entonces Judá, quien en un principio fue el que dijo a José, ¿te acuerdas cuando lo metieron a la cisterna? Fue Judá el que había dicho, mejor vamos a venderlo y así ganamos un beneficio. ¿Por qué nada más lo matamos? Mejor así ganamos un dinerito y lo vendemos a Egipto. Había sido Judá. Ahora ese mismo Judá, vamos a saltarnos acá hasta el versículo 32, Génesis 44, 32. Como tu siervo salió por fiador del joven como con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer entonces, yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y entonces ahora Judá hace lo impensable. Él toma el lugar de Benjamín. ¿Estaban arrepentidos? ¿Hay esperanza de arrepentimiento? Fíjate cómo ellos cargaban con el peso de su pecado. A cada momento decían, nuestra maldad, nuestro pecado nos alcanzó. ¿Hay algún pecado que hayas hecho que tú digas, es algo tan grande que Dios, ya no me puedo acercar nuevamente a Dios? Es algo terrible que dice que ya mi relación con Dios se acabó para siempre. ¿Hay esperanza para mí? ¿Puedo volver a Dios? ¿Hay algo que yo pueda hacer para volver a Dios? Vamos a ver Isaías 1:16. Voy a poner una separación aquí. Isaías 1:16. Sus hermanos estaban arrepentidos. Regresaron el dinero. Regresaron con Benjamín. Judá dio su vida por Benjamín. El arrepentimiento no es solo sentirnos mal por causa del pecado. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de pecar. Si ya sé que es algo que estoy haciendo que no le agrada a Dios, el verdadero arrepentimiento es apartarme de ese pecado. Mira, Isaías 1:16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Qué dice? Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Deja de pecar y cámbialo por hacer buenas obras para el Señor. Y mira lo que dice el 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como la nieve, serán emblanquecidos. Hay un perdón completo, pleno en Jesús. Él perdona todos tus pecados en la cruz. No importa qué hayas hecho, cuando hay arrepentimiento, cuando tú vas a buscar arrepentimiento, cuando buscas perdón, encuentras un perdón pleno. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay esperanza para el arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo, dice el Señor en su palabra. Mira, vamos a ver Salmos 32 del 1 al 5. Este pasaje es muy bello. Nos habla de la belleza de la esperanza del perdón. Salmos 32 del 1 al 5. Salmos 32 del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios no quería destruir a la familia de Jacob.
Dios no quería destruir a Jacob, Dios quería restituirlos. ¿Dios te quiere destruir por tu pecado? ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? Restituirte. Él quiere bendecirte. Él quiere que vivas con gozo. Él quiere que vivas con paz. Él quiere que tengas la provisión que necesitas. Él está ahí. Quiere restituirte. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjate el 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Y los hermanos de Jacob, mientras estaban ellos en la tierra prometida, después de haber vendido a José, vemos que la conciencia día y noche los acusaba. No hay paz en el pecado, no hay paz lejos de Dios. Sabemos que estamos mal, sabemos que tenemos que regresar a Él. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano, y el pecado trae disciplina sobre nuestras vidas. Y no hay paz, no hay descanso. Pero ¿qué dice el versículo 5? Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y esto es lo más bello. ¿Y tú qué? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es un perdón pleno. Y Dios perdonó por completo a los hermanos de Jacob. Dios perdonó a Jacob y José, lo vamos a ver la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo. Y José perdonó plenamente a sus hermanos. Cristo perdonó a los judíos que lo entregaron en la cruz. Sí, murió por ellos también. Que ellos no decidan aceptarle como su Salvador, eso ya es decisión de cada uno, pero Cristo los amó también a ellos. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, hay esperanza de perdón de Dios. Vamos a terminar con Jeremías 17, 7 y 8. Este es el último pasaje que vamos a ver hoy. Jeremías 17, 7 al 8. Jeremías 17, 7 al 8. Hay algo que yo estoy agarrando como Jacob, que no estoy dejando ir. Señor, esto es mío, esto no te lo quiero dejar ir, y que me está trayendo angustia, porque todo el tiempo que Jacob tenía a Benjamín, pues tenía hambre, tenía angustia, no quería que se muriera. Hay algo que Dios me está pidiendo que le entregue, que yo estoy haciendo mi propio plan, pero que no he dicho, Señor, ¿qué quieres tú que haga con esto? ¿Hay algún pecado que esté haciendo que Dios me está diciendo que me aparte y que yo no lo quiero dejar ir? No es demasiado tarde, hay esperanza de arrepentimiento, hay perdón pleno en el Señor. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón, y vamos a leerlo todos juntos, 17:7, 1, 2, 3. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y dijo Jacob, si mis hijos se mueren, Señor, son tuyos. Y le entregó todo a Jehová. ¿Y qué crees? Jehová excedió sus expectativas mucho más de lo que se hubiera imaginado Jacob. Dios está en control. Dice el versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y cuando pones tu confianza en Jehová y vienen las tribulaciones y los problemas y las devaluaciones, pero estás firme en Jehová, te mantienes con fruto, te mantienes gozoso, porque el Señor está luchando contigo. Entonces, ¿cómo está mi confianza en Jehová? ¿Le estoy poniendo en alguien más, en mí mismo, en mi estrategia, o estoy poniéndolo primero en manos del Señor? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder ser hacedores de todo lo que escuchamos. Pues gracias porque a través de la vida de José, a través de la vida de los hermanos de José, Señor, de Jacob, pues podemos aprender, Señor, la importancia de mantenernos poniendo nuestra esperanza solamente en ti, Señor. Ayúdanos a poder confiar en ti, Señor, y a dejar quizás este pecado, a dejar quizás
esa situación que no hemos querido dejar en tus manos, Padre, ayúdanos a entregarlo a ti, ayúdanos a confiar en tu voluntad, en tu plan, Señor, que yo sé que es mucho mejor de lo que nosotros podríamos pensar, Señor. Ayúdanos a poner nuestra esperanza plenamente, solamente en ti, Señor. Te pido, Padre bendito, también que nos fortalezcas para saber que cuando estemos en pruebas, Señor, esto es una muestra de amor tuya, Señor, porque también a través de la prueba es que te podemos conocer más, Señor. Es una manera en que vemos tu sustento, es una manera en que vemos, Señor, tu protección, tu cuidado. Ayúdanos a poner la mirada en ti cuando estemos en las pruebas, Señor, como dice tu palabra, para que nuestra fe pues se purifique como el oro, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos muestras, Padre, que siempre estás en control de todo, de nuestra vida, y que podemos encontrar un perdón perfecto, un perdón pleno en ti, Señor, cuando nos arrepentimos y volvemos a ti. Gracias, Señor, te damos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.